Era la comunidad donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María, y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Vi a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres vi llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo condenan, como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te doy gracias en esta hermosa mañana por el don maravilloso de la vida. Te doy gracias por el regalo maravilloso de este nuevo amanecer. Te alabo, te glorifico, Señor, porque me has permitido ver la luz de este día. Te doy gracias por el aire que puedo respirar, por el agua con la que puedo tomar, puedo hacer mis aseos personales. Gracias, Señor, por esa bendición maravillosa de la familia. Gracias por la iglesia que me
vio nacer, que me vio crecer. Gracias, bendito Dios. Te alabo, Señor, porque eres grande, porque tu amor es maravilloso. Estando todo perdido, nos mandaste a Jesús, el Señor, a darnos la vida, a darnos gracia. Gracia desbordante, como dice San Pablo a los romanos. Gracias porque cuando parecía todo difícil, nos enviaste el Espíritu Santo Consolador. Te adoro, Señor, porque eres Dios. Te adoro, Señor, porque eres el principio, el fin, el alfa, el omega. Lo que todo fue hecho por ti, bendito Dios. Te adoro, Señor, por la creación que nos has dado. Te adoro, Dios, porque puedo contemplar tus maravillas. Hoy en esta hermosa mañana nos permites hablar de ti, bendito Dios, en este programa Perseverando en Comunidad. Que estamos llegando al mundo entero, a diferentes hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio. Alabado y glorificado es tu santo nombre, bendito Dios. Te amo, Señor. Te amo, Señor, porque puedo estar contemplando tu amor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Alabado y glorificado es tu santo nombre. Sean bienvenidos, hermanos. Lalito, hermano Hugo. Sean bienvenidos a la cabina del amor, a la cabina del ángel que proclama el mensaje, a la cabina que está anunciando la palabra a diestra y a siniestra. Hermanos queridos y hermanas, el tema que vamos a compartir en este programa Perseverando en Comunidad se titula Los golpes que sufre la familia de hoy. Y vamos a partir de una cita bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 51 al 52. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, y Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, amados hermanos del Salvador y en el mundo entero, pues hay un ataque fuerte para la familia, un ataque, el ataque más brutal, dice Mazariego en uno de sus libros. Dice que la familia está recibiendo un ataque brutal en toda la sociedad de hoy. Los golpes siempre van contra ella, y van siempre contra ella porque la clave de la humanidad es la familia. El secreto más grande
de todo género humano es la familia. Quien destruye a la familia, destruye el mundo. La guerra más dura o más fuerte que puede haber hoy en día en la historia, hermanos y hermanas, y una guerra asolapada, una guerra bajo de agua, pero desgarrada, es quien debilita a la familia. Sobre todo a los hijos, cuando se manipula a la gente, se trata de atacar los valores que siempre hay, pues. Se trata de que la familia no tenga una fuerza interior para enfrentar el mal a base de bien. Cuando una persona tiene bases de bien, de bienestar, vence el mal. Y San Pablo va a decir a la carta a los romanos, vence el mal a fuerza del bien. Se trata de que los valores religiosos y espirituales que vive la familia de hoy, esos valores morales, esos valores éticos, es difícil que no sean valorados. Y aún más los que viven sean considerados como anticuados, los que andan en la vida como personas salvajes, viviendo una destrucción, oprimiendo hogares, destruyendo hogares. Yo tengo una hermana que tenía aproximadamente 5 años de estar casada con su esposo. Tenía un niño chiquitito de meses y tenía una niña como de 2 o 3 años. Un hombre muy religioso, con muchos valores, y solo desaparecieron. ¿Cómo quedó esa familia? Quedó una familia golpeada, sufriendo. Mi hermana ya no podía ir a trabajar, pues, porque hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar la casa. Y casi nadie llega a preocuparse por esta gente. Casi nadie llega a decirle para qué soy bueno, para qué puedo ayudar, qué puedo aportar. Y muchas veces los favores los reciben los hijos de caché. Reciben grandes regalos maravillosos, cuanto que hay gente que sufre. Esa es una de tantas. Mi hermana, por ejemplo, lo puse por ejemplo, que se ha quedado con 2 niños. Y es difícil desmascarar a los protagonistas de este estilo de vida. Es como un lobo vestido de ángel,
que se hace como un inocente cordero, destruyendo la familia. Desmascararlo no es fácil. La familia es atacada desde la política. ¿Cuántos políticos hacen falsas promesas para la familia, creando leyes que van en contra de la vida? Por ejemplo, El Salvador queriendo aprobar el aborto. Eso está en contra de la familia. Eso está en contra de la vida. Eso se llama matar gente, eso se llama asesinatos prematuros. Creando en contra de la vida leyes que admiten otros tipos de familias o matrimonios, ya sea homosexuales. Por ejemplo, en Estados Unidos, hombre con hombre se pueden casar. Dice el libro del Génesis que Dios creó hombre y mujer. Mujeres lesbianas que están con otra mujer. Yo conozco casos de esos, de hermanos en Cristo Jesús, que tienen familias en su casa y viven en la iglesia. Y no sé, y no tienen quizás solvencia o valor de denunciar eso en su casa. Y yo he hablado con ellos y les he dicho, mira, ¿y por qué no le decís nada a tu hermana que viva con otra mujer ahí? Y aún más, dándoles la potestad de adoptar hijos. Y la iglesia tiene que formar a esos chicos. La iglesia tiene que tener un material para trabajar con esos niños, darles catequesis, darles educación cristiana. Pero, ¿ante qué valores? ¿Cuáles son los valores morales que lleva este niño, esta criatura? Estar viendo de que un hombre es su papá o un hombre es su mamá, qué difícil. O una mujer que esté con otra mujer y diga, ¿y mi papá quién es? Ese es tu papá. Y es otra mujer. ¿Cómo es eso? Eso no es bien visto. Los medios de comunicación social presenten un mundo centrado en el placer. Un mundo en el cual no pueden poner un mensaje en la televisión si no ponen una mujer semidesnuda a un hombre desnudo. Usted solo se mete, abre YouTube y lo primero que le salen allí son cosas de esas. ¿Y cómo enfrentarse ante esta sociedad en la que estamos viviendo? Cómo los medios de comunicación social en este presente mundo está centrado en un placer, en una vida de placer nada más, en pasarla a lo grande. Esto es bien difícil, hermano, de tener para gozarla, de poder para dominar y abusar de un padecer, o de conducir a una persona para ver una película o una telenovela que verdaderamente son pura basura. Son puramente, totalmente basura, revestidas del corazón podrido y ensaltado de estos grandes hombres famosos, que ante ese tipo de vida que están llevando
están arruinando a tanta gente. Cuánta gente tira revistas de pornografía, revistas de un corazón cochino, lleno de podrición. Y los pobres hipotes y cipotas están cayendo en esa red de vida. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprovechar en el camino del Señor. Tenemos un Papa que está trabajando fuertemente para la iglesia. Y debemos de aprovechar las propuestas y modelos que la iglesia nos propone, que la Biblia nos da, Jesús, José y María. Como la palabra de Dios hoy nos dice de que Jesús se fue a casa y dice que iba creciendo en estatura y en sabiduría y gozaba del favor de Dios y de la gente. Qué lindo es cuando a uno le dicen qué bonito su hijo, qué conducta más maravillosa. Uno se siente halagado y se siente orgulloso de tener un hijo con una buena conducta. ¿Cómo no se ha de haber sentido la Madre de Dios de que su hijo era una elocuencia total? Era todo un caballero, era todo un hombre que miraba las debilidades y el dolor de la gente. Y en su vida pública tuvo muchos encuentros con la familia. Tuvo muchos encuentros con las viudas, por ejemplo, aquella viuda que iba a enterrar al muchacho. ¿Cómo le resucita al muchacho para que pueda tener una seguridad de casa, que este muchacho le lleve el sustento? Cómo la hija de Jairo, ante una mujer que estaba sufriendo allá en casa, con una persecución de tanta gente que le decían ya no molesten al maestro, que la muchacha está muerta. Pero cuando llega Jesús a ese hogar, a esa casa, saca a todos los masones, a toda esa gente que en vez de ayudar, mejor molesta. Y Jesús saca a esa gente y entra con la gente importante, con la gente clave, y llega allí. Destruir a la familia y al matrimonio es hacer del sexo la solución para todo. La pornografía en manos de los niños y adolescentes. Jóvenes destruidos y que destruyen la verdad de la persona, la verdad del amor verdadero que nace del corazón purísimo de Dios Padre, que tiene una mente, quien tiene una mente corrupta, luego vive una vida depravada. El egocentrismo, el individualismo, el narcisismo no prepara a un hijo para un matrimonio fiel. El materialismo, el consumismo y el hedonismo destruyen lo espiritual y no hace posible un amor limpio y seguro. La superficialidad, el relativismo, lo digital mal empleado. ¿Cuántas personas han caído o hemos caído en la red de las redes sociales para darle un mal uso, un mal empleo a eso? Estás preparando a un hombre o una mujer débil o inseguro, inestable en tu familia, sin criterios propios. Una marioneta de cualquier corriente fácil
para la quiebra de un inseguro para permanecer. Todo un mundo que se mueve de la cintura hacia abajo. Todo un mundo que olvida fortalecer la verdad de la mente, la honestidad del corazón, la fortaleza de la voluntad. No es la peor guerra de cara a un matrimonio, a una familia del futuro cercano. Cuando se destruye la persona humana, se destruye la familia y con ella a la sociedad. Sinceramente quiero decirte, hermano, y creo que la mayor destrucción de la familia se da en el desprecio de los valores espirituales, religiosos y morales. Cuando una persona desprecia los valores espirituales, querido hermano, estamos a un fracaso familiar. Cuando la persona no valora lo religioso, los valores morales, los contravalores se toman por valores. Lo superficial se toma como clima para vivir en lo que salga. Sin Dios en la vida, en el ser humano se convierte totalmente en un salvaje. O él mismo en su Dios. O en el placer de tener parecer poder por sus dioses. Y esos dioses falsos son tiranos del ser humano. Si la experiencia del amor de Dios, creo sinceramente que no es posible vivir un amor fiel y verdadero. Será un amor convencional, un amor en la medida que satisfazca o que satisfaga las necesidades personales. Y el amor que no sabe sacrificar nada, tiene de amor limpio, bello y seguro. Exagero. A mí me interesa, como educador, el mundo de los hijos, pues en ellos se juega el futuro de la familia. Te voy a volver a repetir esto, hermano. A mí me interesa, como hermano predicador católico, el mundo de los hijos, pues en ellos se juega el futuro de la familia. ¿Acaso puede morir ese hermoso proyecto del matrimonio que vivieron María, José? La Sagrada Familia. Eran esposos. ¿Acaso puede morir ese modelo de hijo que vivió Jesús? Creo que no. Al cristiano comprometido le urge trabajar en la formación de un nuevo modelo de persona vivido en el seno de la familia. Querido hermano, querida hermana, que este tema, que estamos en el corazón del tema, sea de una bendición para ti y para mí, querido hermano. La familia está sufriendo gravemente, pero necesitamos apostarle a nuestros hijos. Yo soy padre de 3 hijos, de 3 chiquillos, uno entrando a la etapa de la adolescencia, la otra niña cerca de la adolescencia. Tengo una chichi
que así como van los años, así pronto va a ser adolescente. Jóvenes, ¿y cuánto no le pido a Dios? Grandemente le pido a mi Señor que tenga misericordia de mis hijos en esta segunda década de este tercer milenio. Que Dios me lo bendiga, queridos y queridas hermanas que nos escuchan. Bendiciones, hermano Hugo. Bendiciones, hermano Lalito. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Qué alegría nuevamente encontrarnos acá en este hermoso lugar, compartiendo un tema que de hecho, pues la verdad, con solo escucharlo, la verdad, las cosas que le paran los pelos, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad? Porque es un tema de coyuntura, es un tema verdaderamente difícil, duro, pero es la realidad que vivimos. Esa es la realidad que vivimos. Comenzando, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en El Salvador y en los diferentes lugares del mundo, decirles, hermanos, que como muy bien nosotros lo sabemos, nos preparamos, ¿verdad?, para ser un intelectual, un profesional. ¿Cuántos se preparan para recibir un título de ingeniero, de agrónomo, de profesor, de doctor, etcétera, etcétera? Pero qué difícil es, porque para ser papá, para ser mamá, no hay escuelas. No hay escuelas donde formarse, donde poder uno ser y aprender. Qué bonito sería que alguien se pudiera graduar, ¿verdad?, de papá, de mamá o de hijo. Pero es algo que se aprende en el diario vivir, en el acontecimiento de cada familia, porque eso es lo bonito, la diversidad, porque cada uno es irrepetible, cada uno es diferente y cada familia por igual. Por lo tanto, lo que una familia vive es la realidad de ellos, pero en otra familia es su propia realidad. Los golpes que sufre hoy, o los golpes que sufre la familia hoy, hermanos, la verdad la cosa, pienso que nomás aquí como decía mi hermano Vidal, tocó algunos, pero es que es tan extenso, es tan profundo un tema de estos, que nomás podemos resaltar quizás algunos poquitos, porque habrá muchas razones, hermanos y hermanas, de los golpes que sufre la familia de hoy, que son muchísimos, la verdad de las cosas. Y cuando uno pues pone un poco su mente a trabajar y ve en su entorno y ve la realidad que uno vive o que vivimos quizás en nuestras propias casas, en nuestra propia familia, nos damos cuenta que verdaderamente los golpes que sufren nuestra familia son tremendos, son grandes, al grado que causan traumas psicológicos para toda la vida. Por eso es de que es necesario que sea Dios el centro y el Señor de nuestras vidas, para que en Él nosotros sepamos y aprendamos. Uno de los que ya decía mi hermano Vidal, ¿verdad?, uno de los golpes que sufre la familia hoy es la pérdida de valores. Una pérdida de valores, Dios santo, pero tan extrema, que verdaderamente hace tanto daño a la sociedad. Pérdida de valores, ¿verdad? Ya hoy, por ejemplo, bueno, yo no sé si ustedes, pero cuántas familias, por ejemplo, se levantan y da igual, pues, ¿verdad? Nos decía, me recuerdo nuestro párroco, el padre Romeo, en la Santa Misa que tuvimos hace 2 domingos atrás en la comunidad, donde incluso había un matrimonio, decía eso, ¿verdad? Qué lástima que todavía, o que ya no se den esto de que el hijo cuando se levante, buenos días mamá, buenos días papá, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Buenas noches papá, buenas noches mamá. Son valores tan sencillos pero tan fundamentales para mantener el diálogo entre la familia.
Entonces vemos eso, la pérdida de valores que verdaderamente está haciendo mucho daño. Y la pérdida de valores se implica primeramente porque aquí es donde yo decía al principio, ¿verdad? Que es fácil para alguien ser un profesional, pero qué difícil es ser papá o qué difícil es ser mamá. Porque los primeros responsables en la educación de los hijos somos los padres, hermano. Somos los padres. Porque si los papás no somos quienes les dedicamos el tiempo y el espacio a nuestros hijos, entonces por lógica, nuestros hijos, ¿cómo van a tener valores? Si somos nosotros los que no los educamos, si somos nosotros los que no les enseñamos. Quizás en este tema que hoy en esta mañana el Señor pues ha permitido que se hable, hermanos y hermanas, valdría la pena comenzar a abundar fuertemente y ver así internamente cuál es mi actitud como responsable de una familia. Hermano y hermana, tú que nos escuchas o los que estamos acá en cabina y los que a futuro pues también primeramente Dios tendrán su familia, preguntarnos, ¿verdad? Preguntarnos cuál es nuestra actitud, cómo nosotros nos estamos comportando. Quiero leer una parte del documento del Christi Fidelis de su santidad Juan Pablo II en el numeral en el numeral 40. Dice: la familia es la célula fundamental de la sociedad, cuna de la vida y del amor, en la que el hombre nace y crece. Se ha de reservar a esta comunidad una solicitud privilegiada, sobre todo cada vez que el egoísmo humano, las campañas antinatalistas, las políticas totalitarias y también las situaciones de pobreza y de miseria física, cultural y moral, además de la mentalidad hedonista y consumista, hace cegar las fuentes de la vida. Mientras las ideologías y los diversos sistemas, junto a formas de desinterés y desamor, atentan contra la función educativa propia de la familia. Palabra de San Juan Pablo II. Hermanos, qué fuerte lo que dice. Qué fuerte lo que dice, y es relacionado con lo que mi hermano Vidal pues nos decía. Mire, y ahí está, pues, ¿verdad? Dice que la familia es la célula fundamental de una sociedad, y como cuando veníamos platicando en el camino, como hermano Vidal, y lo decía, bueno, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que la familia es la célula de la sociedad. Y si no tenemos familias sanas, si no tenemos familias con valores, ¿cómo vamos a tener una sociedad sana? ¿Cómo vamos a tener una sociedad con valores? Si la primera comunidad es la familia. De ahí se forjan los futuros personas de bien de la sociedad. Entonces la familia dice que es el lugar donde nace y crece el hombre. Se ha de reservar a esta comunidad una solicitud privilegiada, sobre todo cada vez que el egoísmo humano, hermano, el egoísmo humano hace tanto daño, sobre todo a la familia. Y ya mi hermano pues incluso compartía un ejemplo, y la verdad la cosa es que no solamente él en su comunidad, sino nosotros lo vemos en nuestras comunidades. Por ejemplo, yo ahorita compartí una familia que después de más de 12 años, más quizás como unos 20 años, casi, más de 20 años de estar juntos, de tener su hogar, tienen sus dos hijos. Pues ya hoy de esta edad, el hombre decide, pues se enamora por ahí de otra mujer, deja a sus hijos. Por Dios santo. Y miren, un día de esto escuchaba decir el muchacho así: ya saben qué, yo durante quizás el día que deje de trabajar con mi tío, yo me pierdo y quizás me voy a hacer hasta un pandillero. Por Dios santo, hermano, veamos cómo verdaderamente esos son los azotes, los golpes que sufre la familia de hoy por la desintegración familiar, por falta de valores, por falta de Dios en el corazón del hombre. Y qué triste, incluso como lo decía usted, hermano Vidal, que incluso personas dentro de la iglesia, personas dentro de las comunidades, y todavía, hermanos, somos infieles y maltratamos y somos mal comportados con nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces,
por decir así, hermano, la verdad que es tan extenso y pienso de que, ¿verdad? Primeramente Dios, no sé, hermano Vidal, ¿verdad? Tal vez hacer uno o dos programas de hablar sobre lo que es esto, ¿verdad? La pérdida de los valores o de lo que son los golpes que sufre la familia en el tiempo de hoy, ¿verdad? Para poder ahondar así. Lo cual hoy tal vez daríamos nomás algunos pequeños detallitos como los que acabamos de mencionar. Amén. ¿Verdad? Hermanos, miren, y parte de la misma desintegración familiar surgen de muchas razones. Una, la violencia, usted lo decía, por ejemplo, ¿verdad? Esta familia que se le fue arrebatada su papá. Otros que lamentablemente por la situación de violencia muchos tienen que huir, dejar a sus hijos. Entonces la violencia verdaderamente también es un azote, miren, tremendo, ¿verdad? Son golpes que sufre la familia de hoy y sobre todo en el entorno de nuestro país. Y bueno, cada país vive su propia realidad porque hay países que tienen problemas también conflictivos. Es más, veíamos lo que pasó hoy en estos días en Manchester, ¿verdad? O sea, este atentado donde murieron más de 20 personas, o sea, Dios santo, o sea, donde quiera tenemos problemas, pero es por la misma razón, porque no queremos dejar que sea Dios el que rija nuestras familias. Y aquí pues la verdad de las cosas, insisto, hermanos, dicen, muchos nos preparamos, ¿verdad?, para ser profesionales, pero no nos preparamos incluso para ser esposos, porque se aprende en el diario vivir. O sea, aquí, perdónenme hermanos, ¿verdad?, pero tenemos que decirlo, como decía hermano Vidal, nos interesa la educación como formadores, como educadores, como predicadores de la palabra. Y son cuestiones que tenemos que decirlas. Y muchas veces quizás con el dolor interno, porque como dice San Pablo, predicador, predícate a ti mismo. O sea, porque cuando hermano Vidal estaba hablando de estas cuestiones, Dios me interiorizaba y decía, Señor bendito, cuántas cosas incluso yo tengo que mejorar y cambiar. Porque incluso como esposo, ¿cuál es mi actitud con mi esposo? O hermana que nos escucha, ¿cuál es su actitud como esposa? Desde ese punto de vista estoy edificando a que verdaderamente mi familia tome como modelo la familia de Nazaret, en la armonía, en el amor, en la comprensión, en la verdad, en la honestidad, en la sinceridad y sobre todo en el temor a Dios. Pero si no, muchas veces por eso fracasamos y por eso viene la desintegración. Entonces, para ser esposos, prepararnos para ser padres. Para ser padres es difícil, porque se aprende en la vida, se aprende. Porque ahí tenemos un problema bien complicado, hermanos. Otro de los azotes, ¿verdad?, de los golpes que sufre nuestra sociedad, nuestras familias actual, por ejemplo, es la irresponsabilidad paternal. Vemos tantas cosas que verdaderamente desgarran el alma. Bueno, seguido, hermano Lalito, hemos visto noticias nosotros de niños que han sido abandonados en recién nacidos, algunos tirados hasta en una fosa séptica, por Dios santo. Otros niños tirados dentro de los basureros. Veamos, por Dios, que tremendo. Y esto es lo que hace lo que dice el Papa, el hedonismo, el libertinaje, el vivir por placer, solo por placer, sin percatarnos de las consecuencias de todas estas cosas. Entonces, verdaderamente es tan profundo, queridos hermanos, todos estos detallitos, todas estas cuestiones que estamos nosotros viendo, ¿verdad? Entonces valdría la pena nosotros, yo como papá, o usted que me escucha como papá, o usted, hermana, que me escucha como madre, ¿cuál es su responsabilidad o cómo se está comportando? ¿No será que incluso usted se está comportando o está haciendo, o yo estoy haciendo, ¿verdad?, en vez de construir una familia bonita, hermosa como la familia de Nazaret, que decían, mire, ¿verdad?, cómo crece Jesús en sabiduría, en conocimiento y en gracia de Dios? ¿Será que pueden decir así de nuestros hijos porque nosotros los educamos y los enseñamos? Porque los llevamos en este camino que es el que el Señor quiere. Y por eso ahí lo veíamos también, lo podemos ver en el Deuteronomio, en el capítulo 6, del 4 y siguiente, donde el Señor nos invita, ¿verdad?, que nos demos cuenta que Dios es el primero ante todo, y nos invita a que le enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿verdad?, las leyes del Señor. Entonces, como decía, ¿verdad?, es demasiado profundo el tema, demasiado profundo. Sin embargo, valdría la pena que nosotros vayamos ahí, al menos en las pocas
cosas que hemos dicho, interiorizando. Miren la pobreza, Dios santo, la pobreza, qué tristeza. Y no quiero pasar por alto, igual quiero leer yo otra parte del numeral, siempre del mismo libro del Papa San Juan Pablo II, en el numeral 5. Para que veamos qué tremendo es esto. Dice, hablando sobre la integridad de la persona humana, y lo vamos a referir sobre todo a la familia. Dice el derecho a la vida, a la dignidad física, el derecho a la casa, al trabajo, el derecho a la familia y a la procreación responsable. Oigan qué hermoso lo que dice, la procreación responsable, el derecho a la participación en la vida pública y política y el derecho a la libertad de conciencia y de profesión de la fe religiosa. Yo quiero que pongamos atención a lo que ahorita voy a leer, hermanos y hermanas. Si tiene el documento este, lo puedo leerlo en el Christi Fidelis de su santidad Juan Pablo II. ¿Quién puede, oigan qué tremendo es esto, quién puede contar los niños que no han nacido porque han sido matados en el seno de su madre? Y ya lo que decía hermano Vidal, ¿verdad? En otros países ya el aborto es normal. En nuestros países están por ahí y quieren imponerlo primeramente Dios, y ojalá nuestros hermanos católicos y no solo católicos, sino todos los que abogamos por la vida, pues hagamos bulla, hermanos, en el nombre del Señor. No podemos quedarnos callados ante semejante ley que verdaderamente atenta y va en contra de los valores y de la vida. Sigue diciendo, los niños abandonados, miren hermanos, qué tremendo. Los niños abandonados y maltratados por sus mismos padres. Esa es una realidad, son los golpes que vive nuestra sociedad. Los niños que crecen sin afecto ni educación. Bueno, hoy la misma situación de violencia. Hay lugares donde hay niños que no están estudiando, dejaron de ir a la escuela. En algunos países, poblaciones enteras se encuentran desprovistas de casa y de trabajo. Le faltan los medios más indispensables para llevar una vida digna del ser humano. Algunos carecen hasta de lo necesario para su propia subsistencia. Tremendos recintos de pobreza y de miseria física y moral a la vez se han vuelto ya anodinos y como normales en la periferia de las grandes ciudades, mientras afligen moralmente a enteros grupos humanos. Verdaderamente, hermanos y hermanas, es demasiado profundo, como digo, mucho que tocar. Pero la desintegración familiar. Yo sé que quizás algunos han escuchado este corrido, es un canto, una ranchera. No sé si usted lo ha escuchado, hermano Vidal, una canción que le dice el niño, papi, ¿me presta 5 pesos, por favor? ¿Lo han oído? ¿No? No. Ay, mi hijo, le dice así. Ay, mi hijo, ¿y para qué quiere 5 pesos? Ay, papi, para comprar una hora de tu ocupado tiempo. Pero primero le pregunta el niño, papá, ¿cuánto te paga tu patrón? 10 dólares la hora, le dice. Entonces le dice el niño, pues préstame 5 pesos. ¿Y para qué quieres 5? Para completar 10 y comprar una hora de tu tiempo. Qué triste cuando los papás son azotes que sufren nuestros hijos. Porque cuando nosotros no le dedicamos tiempo a nuestra familia, no dedicamos tiempo a nuestros hijos. Y cuando los papás o la mamá no asumimos esa responsabilidad, los niños van a aprender en la calle. ¿Y qué cosas buenas van a aprender en la calle? ¿O qué cosas, pues bueno, hermano, los más, lo que son los medios de comunicación? Y no solamente hoy con tanto acceso al internet, por Dios santo. Con eso hoy de los teléfonos inteligentes y lo otro. Qué triste cuando... A mí, la verdad que es algo que nos ha envuelto a todos. Nos ha envuelto de una manera fatal. En el sentido de que... valdría la pena preguntarnos. Y yo pienso que ahorita, pues yo en lo personal me estoy cuestionando mucho. ¿Cuántas veces le dedico más tiempo al teléfono que a mi niña o quizás a mi esposa? Y la verdad que es pecado, hermano. Porque voy en contra de los valores, en contra de lo establecido, en contra de lo que Dios quiere. ¿Qué era lo que enriquecía a nuestras familias? Hablemos de, según nos cuentan nuestros anteriores, 40, 50 años atrás.
cuando no existía la televisión, cuando no existían, al menos en nuestros países, aquí en El Salvador, en Centroamérica, estas cosas. ¿Qué hacían los niños en las tardes? Se juntaban frente a una fogata, porque incluso en lugares no había ni luz eléctrica, nos cuentan. En una fogata, y hacían allí, jugaban, y ahí se sentaban y les contaban historias. Conversaban, platicaban, y hoy se han perdido los valores del diálogo. Se han perdido. Incluso si yo con mi teléfono y llega, papi, espérate, estoy ocupado. Es pecado, y pienso que tendríamos que confesarnos de esa actitud. Me toca tragar grueso, hermano Lalito. Predicador, predícate a ti mismo. Duro. Pero esa es la realidad que estamos viviendo, y por eso nuestras familias se están desintegrando, por eso nuestras familias se están perdiendo, y esos son verdaderamente golpes, verdaderos azotes que está sufriendo la familia de hoy, la familia salvadoreña, la familia a nivel mundial. La tecnología, cuidado, porque así como también es edificante, también pues es destructora. También es destructora. Entonces, y podría tocar muchas otras cosas, pero valdría la pena, hermanos y hermanas, que nosotros nos quedemos y nos demos cuenta. Descubramos, yo para ir dando paso a mi hermano Lalito, quizás decirle nomás, hermano y hermana, es profundo y extenso hablar de los azotes, de los golpes que sufre la familia hoy. Yo me llevo en mi mente y en mi corazón, y me comprometo que yo la noche haré un examen de conciencia en mi vida y me preguntaré, ¿cuáles son los azotes que está pasando mi familia? ¿Cuáles son los azotes que está pasando tu familia? Y allí pues vale la pena entonces que nos cuestionemos, hermanos, y comencemos a practicar valores. Y si busco un modelo, lo decía mi hermano Vidal, ahí está la familia de Nazaret. Jesús, María y José. Hermano Lalito. Bien, gloria a Dios, hermanos. ¿Qué tema más importante? Porque pues estamos involucrados todos, ¿verdad? Todos vivimos en una familia, los que son padres, los que somos hijos, esposos, esposas, y somos corresponsables, hermanos, todos. El Señor ha encargado, ha confiado en las manos del papá y la mamá, digamos, la felicidad de sus hijos. Y la educación cristiana, hermanos, toda la educación, pero sobre todo la educación cristiana, cuando el papá y la mamá se responsabilizan y también están obligados a dar testimonio, a dar con su propia vida, que en el hogar no tienen que escucharse palabras malas, que en el hogar no deben haber pleitos entre papá y mamá, porque el Señor, hermanos, pedirá cuenta a ti papá, a ti mamá. Decía el hermano Hugo, nadie se ha preparado, no hay doctorados en educación familiar, pero tenemos una base, hermanos, que es la palabra de Dios. Sobre todo aquellos que estamos en una comunidad, aquellos que practicamos, hermanos, la fe cristiana, tenemos una base que es suficiente, la palabra de Dios, y también, hermanos, la enseñanza que recibimos en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. El Señor nos creó con un propósito, y el propósito con el cual, ¿verdad?, que el Señor nos ha creado a nosotros es que seamos felices. El Señor quiere que tus hijos sean felices en la vida. El Señor quiere, hermano, de que tus hijos vivan tranquilos. Yo quiero leer, hermano, así, ¿verdad?, brevemente, en Deuteronomios 30:19 dice, un texto bien reconocido, dice, que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ama a Yahvé
escucha su voz, uniéndote a Él para que vivas y se prolonguen tus días mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Hermanos, para eso la vida, el problema es de que nos han mal formado y algunos piensan que la vida, que la felicidad, hermanos, que consiste en poseer muchas cosas, el mejor celular, la moda, todo eso. Hermanos, la mejor educación que le puede dar, educar a tus hijos en la palabra de Dios, en los valores, como decía mi hermano Vidal, morales, éticos, cristianos sobre todo. Que tu familia está llamada a ser, hermano, un santuario. Así ha sido llamada la familia. Hermanos, tu familia es patrimonio de la sociedad, de la humanidad. Así lo dice un documento de la iglesia. La familia, hermanos, allí está, como decía mi hermano Vidal, el secreto en la educación. Y cuando yo no soy capaz de sacrificarme por amar a mi esposa, por dar un buen trato a mi esposa, y la esposa, hermanos, tiene que tragarse las palabras y no dar mal ejemplo delante de los hijos. Pero cuando se escuchan en el hogar palabras como divorcio, palabras como separación, palabras como ya no te soporto, ¿para qué me casé? Hermanos, por eso los hijos, ¿verdad? Cuando van a pensar en formar una familia, tienen que traer toda ese ejemplo, ¿verdad? Es una herencia de que le vas a dejar a tu hijo y que sepa valorar a la persona con la cual va a compartir su vida y que no la tome como un objeto. Aquel padre, ¿verdad? De que se casa una vez, se casa otra vez, se acompaña otra vez. Esa persona, hermanos, no está cumpliendo con Por eso la iglesia es bien celosa y por eso la iglesia trata de que las parejas interesadas en formar una familia estén bien informadas, bien formadas. Porque ahí está todo, hermanos. El Señor quiere habitar en tu casa, en tu familia. Y si tu familia, hermano, no has invitado como allá en Caná de Galilea, no invitaste, hermano, a María, no invitaste a Jesús, no invitaste, hermanos, ese mensaje para vivirlo, que Jesús llevó seguramente un discurso a la familia de Galilea, a esa nueva pareja de Galilea, de allá de Caná de Galilea, hermanos. Si tú no lo invitaste, si en tu familia, hermano, no está presente Jesús, no está presente la Virgen María, pues allí seguramente va a haber problemas, se va a acabar el vino, hermanos. Allí no va a haber vida en abundancia. Tus hijos, hermanos, posiblemente en el futuro pueden descarriarse. Porque si tú no eres capaz de llenar sus vacíos, hermanos, si como dijo el hermano Hugo, si tú no eres capaz de dejar un momento, el momento que le podías dedicar a otras cosas superfluas para dedicarte a educar a tu hijo y sobre todo para enseñarle a amar, porque se enseña y se educa amando, realizando, hermanos, las cosas. Tú tienes que inyectar en su corazón que él es alguien en la vida, que es importante, hermano, el respeto sobre todo. Tiene que reinar Jesús en tu vida. Tienes que invitar a la madre de Jesús a tu familia. Tienes que llevar, hermanos, que vayan aprendiendo que la comunidad es primordial, hermano. La comunidad cristiana, que escuchen palabra de Dios, que escuchen allí el tema de sacramentos, hermanos, que ellos se den cuenta que tienen que si son bautizados, pues se tienen que confirmar y que sepan para qué se van a confirmar, que tienen que hacer su primera comunión para encontrarse con Jesucristo sacramentado, que tienen, hermanos, que un día, si se enamoran, que casarse, ¿verdad? Que valorar a una persona, y si es mujercita, si es una niña, tiene ella también que dejarse, que hacerse respetar por otra persona,
que la vida, hermanos, no es un juego, que es importante. El Señor nos ha puesto con una misión, hermanos, en este mundo. Tú, hermanos, tienes una misión en tu familia. Gloria al Señor. Digan qué pasa, ¿dónde está ahora? Entre los cerdos come algarroba, pide dinero para pecar. Esto le pasó a este joven que se fue de la casa de su papá. Te di mi cuerpo, te di mi Papá siempre da todo, sangre, papá Dios. te hice mi pueblo, te di a mi madre, te ofrecí un cielo y te di a mi padre. Te di mi espíritu y mi palabra. Dime, hijo Esas son las mío, herramientas que tú tienes, ¿qué querido te hermano. hizo falta? ¿Qué te hace falta? ¿Qué Solo necesitas? te digo, vuelve a tu casa. Tú, hermano, que te has ido de tu casa, has dejado a tu papá, a tu mamá. Tú ves qué pasa, cielos que Tu hermano, que lloran. tienes tiempo de visitar a tu papá, a tu mamá. Ya eres un Digan matrimonio, qué ven, pasa, búscalo. Y dile, papá, ella es todo. Eres lo más ¿dónde importante está para mí después de Dios. ahora? Vende su cuerpo, Es difícil para esta niña que vende su cuerpo, viste a la solo por moda, vestir a la moda. pero en silencio su alma llora. Gracias, Señor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño. Y aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño. Y aún existe